Que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Abran sus Biblias en el Salmo 1. 1. Salmo capítulo 1. Leemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, has establecido un día, Señor, en el cual especialmente te adoremos, Señor, y he aquí tu pueblo reunido, Señor, para adorarte. Te pido ahora, Padre, que ayudes a tu pueblo, Señor, a adorar con la posibilidad, Señor, de escuchar bien y enfocarse en escuchar la palabra, Señor. Y permíteme a mí, Señor, a este humilde servidor, tratar de comunicar bien tu palabra, Padre. Señor, que tu pueblo sea alimentado el día de hoy, Señor. Señor, que tu pueblo te adore bíblicamente, Señor, como has demandado en tus escrituras. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Hemos llegado a la cúspide, Señor, de esta semana. El día más importante de la semana está empezando, Padre. Quiero darte las gracias, Señor. Ayúdanos en esta mañana, te lo rogamos, Señor. Ruego también por las madres y los padres con que tienen hijos pequeños, Señor, para que les ayudes en este tema, Señor, que ellos puedan también estar atentos, y ayudas a los padres para que puedan también estar atentos a la palabra de Dios, Señor. Damos muchísimas gracias y oramos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, hoy estaremos hablando del Salmo 1 y empecemos hablando de la felicidad. La felicidad es una palabra que usamos todos, pero que no siempre sabemos definir. De hecho, podemos hacer un ejercicio rápido y tratar de responder unas fáciles preguntas. ¿Qué es la felicidad? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho esa pregunta? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se consigue? ¿La felicidad es lo mismo para todos? ¿La felicidad es un medio o un fin? Una pregunta interesante. ¿El cristiano puede ser feliz? En un mundo caído como el que vivimos, ¿podemos ser felices, hermanos? Estas son algunas de las preguntas que se han planteado los filósofos, artistas y todas las personas en común a través de los años. Y es que efectivamente existe un deseo natural en todos los seres humanos. De hecho, todos los que estamos sentados acá tenemos ese deseo natural, que es el de ser felices. Una gran parte de las personas tienen esto clarísimo, al punto de dar rienda suelta a los eventos de su vida, basándose en este deseo natural, y han escuchado la frase, haz lo que te haga feliz. Y hacen de su vida, todo su vida lo arman a través de esta premisa: yo hago lo que me hace feliz. Pregunto, ¿cuántas relaciones, cuántos matrimonios, cuántas situaciones no se han quebrado por llevar la vida con esta premisa? Van por la vida haciendo solamente lo que le hace felices, incluso por encima de los demás. Estoy muy seguro que usted mismo, ahora mismo, estará pensando, yo no soy de esas personas que hacen solamente lo que me hace feliz.
Pues permítame darle unas noticias, hermanos, y es que todos formamos parte de este grupo. Todos hacemos solamente las cosas que nos hacen felices. Solo que no hemos sido tan fáciles o no sabemos y admitimos que tenemos este sentimiento, que vamos por la vida haciendo lo que nos hace felices. En todo caso, lo que nos hace diferente es el método para ser felices. Pero todos pretenden el mismo fin. La voluntad humana no mueve ni un dedo pensando que si no va a alcanzar ese objetivo, el ser felices. Pregunta. Entonces, los que se suicidan, pues bueno, ellos también obedecen a ese deseo natural de ser felices porque ellos creen que van a estar mejor muertos que vivos. Así que al final todos responden a este deseo natural. Fíjense algo muy raro de este mundo, que a pesar de que nuestro mundo ha estado lleno de desgracia, desdenes, guerras, si vemos toda la historia con todos estos episodios, y por ahí se va la lista de cosas que han pasado en el mundo, el motivo de ser felices sigue siendo el combustible que hace que el mundo se mueva cada día. Eso es lo que hace que el mundo se mantenga en movimiento, el querer ser felices. Entonces, enredemos este estudio. Vamos a enredarlo lo más posible. Hagamos más preguntas. ¿Se puede ser felices pasando por encima del otro? Si uno toma una decisión basada en mi felicidad, ¿esto garantiza una felicidad permanente? ¿Puedo ser feliz sabiendo que mi prójimo sufre? ¿Buscar la felicidad conlleva un acto egoísta? En conclusión, el mundo podría decir que todas las personas buscan la felicidad, pero que no hay una sola forma ni de definirla ni de buscarla. Todo es relativo. Lo que es felicidad para uno, para el otro, simple y llanamente, no lo es. Hagamos más preguntas. La felicidad entonces depende de la perspectiva y el contexto de cada persona. La felicidad requiere de un esfuerzo constante y una búsqueda personal, como aparecen en Instagram los grandes influencers. La felicidad es un medio o un fin para vivir una vida plena. ¿Cómo sabe usted que al final de sus días no estará arrepentido por la vida que ha llevado y vea con amargura que ha desgraciado la única vida que se le otorgó? ¿Cómo sabemos si nuestra vida es tan limitada que las decisiones que estamos tomando hoy no nos va a afectar en los próximos 20 o 30 años, y lo que hoy consideramos felicidad, en 20 o 30 años estaremos llorando lágrimas de sangre? Enredemos más esto. Vamos a ver qué dicen los filósofos. Los filósofos entienden esto así. La felicidad es el fin de todos nuestros actos, el bien supremo al que aspira toda persona, que es alcanzar la plenitud. Vamos a pasarnos rápidamente por algunas escuelas de pensamiento de los griegos. La felicidad para el mundo actual está ligada a la capacidad de consumir y tener propiedades. O sea, mientras más tenemos, más felices somos. Pero le pregunto, hermano, sinceramente, ¿estas personas son felices? No lo son. Sócrates decía lo siguiente: la felicidad está en desarrollar el intelecto, nunca pasar por cuestiones materiales ni superficiales, sino en desarrollar el intelecto. O sea, que una persona mientras más conoce, más feliz es. Les pregunto, hermanos, ¿esto es así? Aristóteles pensaba que la felicidad estaba en encontrar un equilibrio en las cosas, que la razón siempre está por encima de los instintos naturales que tiene el ser humano. O sea, que si en vez de yo entregarme a una pasión, le pongo freno por esa razón. Pero les pregunto, hermanos, ¿esto da felicidad? No. Hay una escuela que es una escuela filosófica en que están envueltos muchos países, sobre todo en Latinoamérica, y no lo sabemos, que se llama la Escuela de Pensamiento Utópica. Y se las leo textual. Es la más famosa de nuestro país y de Latinoamérica. Son los que buscan la felicidad comprometiéndose a la construcción de un mundo nuevo, y que la felicidad colectiva la encontramos a medida que cada uno de los ciudadanos se compromete a acciones a hacer mejor la tierra.
las miserias y las injusticias por fin redimidas a través de los actos de cada uno de los seres humanos. ¿Saben cómo se llama esta escuela de pensamiento? Socialismo. Hay muchas más escuelas, pero por cuestiones de tiempo no me voy a pasear por allí. Pero como vemos, cada una de estas corrientes filosóficas son abrazadas por personas e incluso por países y la gente no se da cuenta de esto. Pero vemos cómo cada perspectiva de la que les he dicho tiene consigo con ellas un problema. Al final, la filosofía concluyó el tema de la felicidad y como siempre hace la filosofía, que no hace nada, concluye diciendo sobre este tema de la felicidad de la siguiente manera. La felicidad comienza aceptando nuestra condición humana de que no lo podemos todo. O sea, esta búsqueda no tiene respuesta. Para los filósofos, después de andar por las ramas y estudiar comportamiento humano, al final dice, no hay respuesta. Como vemos, hay muchas vías de búsqueda de la felicidad. Y que cada uno se acomoda a lo que mejor le parece o va ignorando estos temas y sin embargo así lo abraza. Ahora bien, ¿la Biblia habla de esto? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿La palabra podrá desenredar todo este tema que le he comentado? John Trapp dice lo siguiente. El salmista, refiriéndose al Salmo 1, dice más sobre la verdadera felicidad en este corto salmo más que todos los filósofos juntos. Todos lo que hacen es andar por las ramas. Dios, en cambio, va certeramente al punto y dice lo esencial. El Señor desenreda todo este tema en ¿adivina cuántos versículos? 2 versículos. Mientras hacía este estudio, yo le decía, Señor, ¿cómo no hiciste llegar un ejemplar de tu Biblia a los filósofos? Hubiesen dado con estas cuestiones mucho más rápido. Sigamos. No tenemos ni la menor idea de lo que va a pasar en el próximo segundo. ¿Alguien sabe lo que va a pasar en los próximos minutos? Nadie sabe. Imagínense qué va a pasar dentro de 10 años. Pero hay uno en todo el universo que puede responder cada una de estas preguntas. Y es aquel que ve la vida desde arriba y ve la vida como un todo, desde principio a fin. Él conoce el propósito y el significado de nuestra existencia y básicamente esto pasa porque Él nos creó. Él responde todas estas preguntas en tan solo 2 versículos. Martín Lutero llamaba al libro de los Salmos la pequeña Biblia. Este libro de 150 capítulos compuesta de oraciones y cánticos empieza de la manera más formidable y hermosa que se pueda imaginar. Fíjense, no empieza por su salmo más viejo. En el orden de los salmos no empieza por su salmo más viejo, que es el Salmo 90, que fue escrito por Moisés en el Éxodo. Tampoco empieza por el más nuevo a nosotros, que fue el Salmo 126, que fue escrito justamente 1000 años después del Salmo 1. Tampoco los salmos empiezan por una oración o un cántico diciendo las excelencias de nuestro Dios. Dios se complace en este universo literario llamado los Salmos, que invita a adorar a Dios, que son introducidos por 2 capítulos, donde el primero exalta la ley de Dios y enseguida el segundo capítulo de los Salmos exalta al Mesías. El primero empieza con la bienaventuranza, de honrar y obedecer la ley. Y el segundo salmo termina con una bienaventuranza. Dice, bienaventurados todos los que en Él confían. No hay mejor manera de empezar este libro, hermanos. El salmo que vamos a estudiar nos muestra que existen solo 2 grupos de personas en el mundo. Y es básicamente 2 grupos. Incluso, hermanos, ahora mismo en nuestra iglesia, en esta congregación donde estamos ahorita, solamente hay 2 grupos. Hay una categoría que será la categoría de los justos y la otra categoría será la categoría de los malos. Y toda la Biblia nos habla de Génesis hasta Apocalipsis de 2 grupos. Solamente hay 2 grupos, no hay más. Justos y malos. Aquellos que han creído en Dios y confiar en su Hijo y que han decidido tener a Dios, esos serán los justos.
Pero hay otros que han decidido tenerse a ellos mismos como Dios y su sabiduría y su prudencia, y ellos terminarán en destrucción y en condenación eterna. El libro de los Salmos empieza hermosísimo, hermano. Empieza poniendo al hombre como receptor de una vida feliz, como resultado de una vida de obedecer y honrar la palabra y al Mesías. Estamos hablando del ignario y las oraciones que guiaban a todo un pueblo, de cómo hacer estas prácticas, de cómo orar y cómo cantar. Sin embargo, el Espíritu Santo decide empezar primero por el hombre y comienza diciendo, bienaventurado. Para los que anotan, el título de la prédica se llama doblemente bendecido, doblemente desdichado. Doblemente bendecido, doblemente desdichado. Vamos a desglosar este pasaje en 5 puntos. Por favor, téngame paciencia. El primero va a ser bienaventurado el hombre. El segundo va a ser los 3 no del hombre justo. El tercero va a ser lo que sí hace el hombre justo. El cuarto va a ser un juicio o el juicio. Y el 5, los destinos. Empecemos con nuestro primer punto. Bienaventurado el varón. Cuando hacía este estudio me preguntaba, Señor, ¿cómo tu Espíritu Santo hace para que este libro tan hermoso empiece así? Hermanos, esto particularmente me humilla. Al ver que su libro de adoración, su libro de oración por excelencia, empieza colocando al hombre como receptor de la bendición y una vida feliz. O sea, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para que Dios nos coloque al principio de su ignario, del ignario del Antiguo Testamento, y coloca al hombre como centro y receptor de una vida feliz, colocándole un estado permanente de bienaventuranza? ¿Ustedes recuerdan las preguntas que hice sobre la felicidad? ¿Recuerdan que acabamos de pasarnos por los filósofos? ¿Recuerdan cómo veían la felicidad enredando el tema? Ahora miren, hermanos míos, cómo Dios también nos habló de este tema, y observemos cómo Él mismo nos explica de manera poética y sencillo algo que parece tan complicado. Él nos conoce, hermano. Él nos hizo. Dios sabe que en esa búsqueda natural de ser felices nos íbamos a perder. Eso es algo que está intrínseco en el ser humano. ¿O es que acaso antes de llegar a Cristo no nos sentíamos perdidos? Antes de llegar a Cristo buscamos satisfacer nuestros inquietos corazones. ¿Cuántas veces después de noches, días desenfrenados, entregados a nuestras pasiones, terminamos en estado reflexivo diciendo, Señor, ¿qué hice? Y aquello que nos llenó la noche anterior, ya hoy no me llena. Porque el Señor ha puesto eso en nuestros corazones, hermano. San Agustín decía lo siguiente: nos hiciste para ti y nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en ti. Agustín de Hipona se había tragado, señores, a Cicerón, se había tragado a Platón, a toda la escuela del escepticismo, y no llegaba a tener paz en su alma, no alcanzaba la felicidad. Tenía un problema con la ética del mal y no llegaba, vivía amargado y de paso entregado a todas sus pasiones. Hasta que un día está en Milán y está en su jardín y tiene un Nuevo Testamento en la mano. Y está en esos momentos de meditación. Había pasado por una cantidad de sectas, había leído todos los griegos, no conseguía paz. Y viene y escucha el canturreo de un niño que estaba en una de las ventanas contiguas a su casa. Y el canturreo del niño decía algo así: toma y lee, toma y lee. Agustín alza su Nuevo Testamento, abre la Biblia donde le cayó y lee Romanos 13:13, que me parece el peor verso para convertirse. Sin embargo, San Agustín, cuando lee estas cosas, dice lo siguiente. Después de leer el verso: no quise leer más, ni era necesario tampoco leer más, pues le he dado como sentencia fin, como que si se hubiese infiltrado en mi corazón la luz de la seguridad. Se disiparon todas las tinieblas de mis dudas con un solo verso. Al final
de este libro, San Agustín termina diciendo esta frase. Señor, concluyo diciendo esto. Tarde te amé. Yo estaba perdido y tú con un verso, con tu palabra me hallaste. Todas sus tinieblas de su corazón, por fin halló paz, por fin era feliz. Iglesia, vea como un personaje tan instruido, tan inteligente de verdad, entregado a todo tipo de placer, por fin sintió paz. ¿Y qué dicen nuestras Biblias? Bienaventurado el varón. Bienaventurado viene de la palabra en hebreo echer, que significa la idea de la felicidad o contentamiento o de que alguien está correcto o recto con Dios. Bienaventurado habla del varón que haya la felicidad y el contentamiento en Cristo. En otras palabras, bienaventurado significa supremamente feliz o realizado. Bienaventurado da la idea de que había personas que veían una persona y las personas, el común decía, esta persona está bendecida por Dios. Eso es decir bienaventurado. Tengan esto en sus mentes. Cuando leemos bienaventurados es literalmente diciendo supremamente feliz. Veamos cómo no dice de manera negativa la palabra de Dios. No dice bienaventurado el rey. No dice eso. Tampoco dice que es bienaventurado el educado o el rico. No dice tampoco que son bienaventurados los que tienen un aspecto físico hermoso. Tampoco lo dice de aquellos que son famosos. No, dice bienaventurado el varón. Este estado de felicidad alcanzable por cualquier persona, por los pobres, por los desdichados y desconocidos. Todos los sencillos del mundo pueden echar mano de esta bienaventuranza. Es importante resaltar que la palabra varón aquí no se refiere al género masculino, sino al género de la humanidad como tal. De hecho, si usted lee alguna otra versión, se va a dar cuenta que los incluye en una pluralidad. Iglesia, qué hermoso es nuestro Dios. Miren sus Biblias. Qué forma tan hermosa de empezar un libro. No hay ningún motivo para que un cristiano ande en temporadas largas de tristezas profundas. Tenemos que ver las cosas como son. Como me decía una hermana, señores, la depresión y la tristeza son pecados. Y así tiene que verse. El pastor Joan Rosales decía apenas unos días, y lo cito: sí, la depresión está de moda, pero ¿por qué? Porque no puedes satisfacer tus deseos. Y aquí el meollo del asunto, porque las cosas no salen como tú quieres. Eso es la depresión. La mayoría de las veces hemos visto también cómo se ha vendido un cristianismo de tristeza, sobre todo a los del mundo. Y cómo no, ven que tienen la religión como un peso, que nuestras vidas deben ser aburridas, vivir como una vida de desgracia hasta que lleguemos al cielo algún día y estemos de aquel lado de la gloria, andemos serios, sin ningún tipo de alegría. Hermanos, no hay nada más diabólico y mentiroso que esto. Si hay alguien que tiene motivos para ser felices, son los cristianos. No solo tenemos los tesoros del cielo, sino que tenemos al tesoro de los tesoros, que es Cristo. Esto debería ser el mayor gozo del cristiano. Hermanos, en esto sin duda hemos errado. Y lo peor es que hemos comunicado estas cosas a nuestros hijos, que es el activo más importante de nuestra congregación. Es tristeza servir. Es una tristeza venir a adorar a Dios. Es una tristeza cantar para Dios. Es un peso venir a la iglesia. Es un peso cuando nos toca servir a nuestros hermanos. Vean lo que están comunicando a los más pequeños de nuestra congregación. Dando a entender también a los del mundo que los que están en Cristo es tedioso. Cuando la realidad, lo difícil es estar sin Cristo, hermanos. Estar sin esperanza, eso es verdaderamente triste. ¿Recuerdan el himno que acabamos de cantar? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando, alegre. Bienaventurado el varón, supremamente feliz el varón. Este goza, es pleno, goza de esta condición por consecuencia de una relación con Dios. Esto se deriva de un comportamiento. El Salmo, tenemos que estar claros, deriva
que esta relación, estas bendiciones deriva de un comportamiento y una relación con Dios. Hay un camino en el que no andará el justo, hay una senda en el cual no se parará el justo, y hay una silla en el cual el justo no se va a sentar. Así que damos paso al punto número 2, que son los 3 no del hombre justo. Leamos el Salmo 1, capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces se puede decir que el varón o la mujer no piensa como piensa el malo. El varón que es bienaventurado no anda por el camino que anda el malo, ni tampoco pertenece a un sitio que no se siente. El hombre justo y el hombre impío son diferentes en la manera que piensa, en que se comporta y en quien pertenece. Otro también ha visto en estos versos la progresión del pecado. Dice, la gran lección que se puede aprender de todo esto es la progresión del pecado. Primero empieza por un pensamiento, luego este actúa por medio de ese pensamiento, tiene malas acciones, hasta que abandona y termina en total apostasía de Dios. El primer no del hombre justo es que no anda en consejo de malos. Hermanos, los malos tienen consejos y el justo no andará en él. Con todo el consejo que llega a nosotros y de muchas fuentes distintas, el justo debe estar atento de mantenerse alejado de cualquier corriente extraña de pensamiento. Charles Spurgeon decía, discernimiento no es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que es bueno y casi bueno. No pensamos que andar solamente en malos consejos se refiere a andar en una vida depravada, totalmente de espalda a Dios, no. Es posible que nosotros estemos adoptando pensamientos filosóficos del mundo humanista y no nos estemos dando cuenta. Estos temas son sumamente sutiles y hay que estar atentos de no meter estos pensamientos en nuestra mente. Lo que quiere decir es que una persona bienaventurada rechaza abiertamente todo pensamiento o consejo donde el hombre es el centro, donde el hombre es el que pone sus valores morales y ellos son los que colocan los límites de su comportamiento. El bienaventurado sabe que debe estar en un estado de defensiva, de pensamiento, no dejar entrar ninguno de estos pensamientos humanistas, porque entiende que si tiene su corazón, si tiene su mente, tiene todas sus acciones, y hay muchos versos que definen perfectamente esto. Leo para ustedes Marcos 7:20, dice así. Después les dijo, lo que sale del interior de la gente es lo que vuelve impuro a alguien, porque el interior de la gente, o sea, la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, robo, asesinato, adulterio, codicia, maldad, engaño, por ahí se va la lista. Como ven, la mente es sumamente importante. Hermanos, vuelvo a repetir las palabras de Spurgeon. Discernimiento no es saber ver qué es bueno y qué es malo, sino en que lo que es bueno y lo que es casi bueno. Si hay algo verdaderamente seductor en el mundo, hermanos, son las filosofías mundanas. Si no, pregúntenle a los pastores que a diario tienen que luchar con los miembros para meterlo en su redil, sacarlo de las filosofías mundanas y colocarlo en los rediles de los pensamientos bíblicos. El varón que no anduvo en consejos de malos anda consciente de la progresión del pecado. Él sabe, el bienaventurado, sabe que un pecado pequeño, y yo le llamo efecto bola de nieve, mañana será más grande y mañana será más grande, hasta que por fin te veas envuelto a pecado de muerte. Ya no hay vuelta atrás. El bienaventurado está de estas cosas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el varón va a defender su estado de gozo. ¿Sabe qué duele, hermano? Después de haber pecado, es ser excomulgados, ser sacados de la congregación de los santos. Es lo más terrible y frío que hay en la vida. Y tanto que David termina diciendo en el Salmo 51, después de haber pecado,
Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme la felicidad de tu salvación. Hay muchas malas fuentes donde vienen los consejos. Y sin duda, una de las fuentes donde viene tanto consejo es, adivinen dónde está, en nuestros corazones. Si hay algo peligroso, son nuestros corazones. Si hay algo de que debemos alejarnos, sin duda, es del consejo de nuestros propios corazones. Hagamos memoria. ¿Cuántas veces no hemos atendido los consejos de nuestros propios corazones y hemos terminado con consecuencias devastadoras? Si hay una fuente que debemos cuidar de maldad, de consejos malos, sin duda son nuestros corazones. Hay otras fuentes de la cual recibimos consejo y es sin duda el mundo. Y ahora en la época de las redes sociales que se unificaron con las grandes potencias, ahora todos tienen una línea de pensamiento y si usted piensa diferente, literalmente es asesinado de la internet. Ellos son los que ponen ahora la moralidad en este mundo. Tienen que estar pendientes, hermanos, de esta fuente de maldad y de sus consejos. Ellos te dicen cómo vestir, cómo criar a tus hijos. Ellos le dicen a las mujeres tutorial de cómo hacer dinero frente a una cámara. Ellos te dicen cómo ser más afeminado. Ellos te dicen cómo criar a tus hijos. El consejo matrimonial del mundo y de las redes sociales es el divorcio. Tienen que estar pendientes de este tipo de pensamientos. Hermanos, si no estamos a la defensiva ante este tipo de cosas, terminaremos seducidos y entregados a este tipo de pensamientos. Si usted adolece de algo, hermanos, dígaselo a su teléfono y enseguida Instagram y Facebook le dirá qué hacer. Iglesia, ¿quiere ser bienaventurada? ¿Quiere ser supremamente feliz? No ande en consejo de malos. El mundo grita ahora mismo feminismo, socialismo, animalismo, panteísmo, ateísmo, relativismo, consumismo, hedonismo, humanismo, conservacionismo. Vea todas estas cosas y si usted la ve, huya y corra al otro lado, que ahí es donde está el Señor. El justo, que es bienaventurado, que es supremamente feliz, sabe dónde hallar consejos. Y básicamente la Biblia explica uno, la palabra del Señor. En su ley y en sus estatutos hay dulzura, hay un buen consejo. Otra manera, otra vía que ha dejado el Señor para adquirir buen consejo, sin duda, hermanos, ha dejado recursos como son los pastores, los ancianos y las ancianas de nuestra congregación. Tenemos que estar claros en algo, hermanos. Tenemos puntos ciegos y nuestros hermanos, las ancianas y los ancianos, los pastores de nuestra congregación conocen esos puntos. Ellos jamás nos dirán algo que no sea bíblico. Como vemos, hermanos, nuestra batalla más dura será por nuestra cabeza. Aquí el principio es el principio donde tomamos la decisión. Si seguimos o no seguimos un camino, por eso el Espíritu Santo lo coloca en este orden. Cuida tu cabeza y seguro cuidarás el camino por donde vas a andar. Y esto nos lleva al segundo no del verso. Dice, no estuvo en caminos de pecadores. El Salmo o este verso dice, malos, pecadores y escarnecedores. Una persona que es mala es porque no tiene temor de Dios y cuando falta ese temor termina cometiendo malas acciones y termina en rebelión en contra de Dios. Hermanos, los pecadores tienen un camino por el cual van a andar y el justo no anda por ese camino. Camino habla de una senda, una dirección, una manera. Y el justo no viaja en la misma dirección que los pecadores. Hay otra advertencia que debo hacerla y es muy parecida a la anterior. Debemos de cuidarnos de las cosas sutiles. Cuando nosotros leemos muchas veces pecadores o que la gente se comporta de forma pecadora, nosotros tenemos imágenes directamente de Sodoma y Gomorra. Pero las cosas son mucho más sutiles, hermanos. De hecho, ¿cuántas personas no andan con amistades no creyentes o inconversas y empezamos a decir, bueno, pero es que sí, él peca, ¿verdad? Pero no peca mucho. O sea, de hecho, le falta a Dios. O sea, si él es cristiano, ya él es perfecto, ¿sabes? O sea, vemos cómo cosas sutiles se empiezan a meter dentro de nuestra cabeza. Y hermanos,
tenemos que tener cuidados con estas cosas. Nosotros, seamos honestos, hermano. Son muy pocas las personas también que se entregan a este tipo de estado por completo que parecen animales. Por eso debemos tener cuidado de estar con este tipo de gente. No, Corintios dice, no erréis. Las conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este es el camino que debes de evitar. Revisa el camino de tus amistades y vuélvete de ese camino. Voy a tomarme un segundo y voy a dedicar esta parte de mi exposición a los solteros. Escuchen bien, por favor. Recuérdense que estamos en la parte de no anden en caminos de malo. En caminos de pecadores, perdón. Hermanos solteros, vean este salmo de sabiduría con una instrucción que debe apegarse fervientemente. Tu esposo o tu esposa no andan en estos caminos malos. Deja de estar viendo con anhelo a los inconversos, creyendo que eres tú que los llevará a la senda del bien. Recuerda, el justo no viaja en la misma dirección del pecador. O sea, ustedes no van a evangelizar. El justo no tiene miedo de tomar el camino menos transitado, porque sabe que lo lleva a la bendición, a la felicidad y a la vida eterna. Entrad por la puerta estrecha, dice Mateo. El tercer no del hombre justo es que no se sentará en silla de escarnecedores. El escarnecedor ama sentarse y criticar al pueblo de Dios, pues el justo no ha de sentarse en esta silla. El Salmo dice malos, pecadores y escarnecedores. El malo no tiene temor de Dios, empieza con las malas acciones, se habitúan al mal y después terminan escarnecedores con títulos de maldad, tentadores, al punto de bromear con el pecado. El bienaventurado posee todas estas bendiciones de Dios, por eso no tendrá contacto jamás con este tipo de personas. Dios nos dé la gracia de mantenernos lejos de pecadores así. Así que avancemos al próximo punto, al punto 3, lo que sí hace el hombre justo. Dijimos las cosas que no hace el hombre justo y ahora vamos, y nos extendimos bastante, ahora vamos a decir las cosas que sí hace el hombre justo, que es nuestro tercer punto. Leamos el Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. A lo largo de los salmos vemos, de los salmos y de la Biblia, vemos que cuando se refiere a la ley de Dios, se refiere a toda la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada. Pero en este caso particular, David solamente tenía la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y es muy resaltante ver cómo David no toma o deja de lado por completo las leyes ceremoniales y las leyes civiles solamente para concentrarse en las leyes morales y en su relación con ella. El justo se deleita en la palabra de Dios. Para todos los que somos verdaderos creyentes, nos deleitamos no solamente que haya un Dios, sino que también haya una Biblia para contemplar a ese Dios. Todos los estatutos de una religión están basados en un documento y nosotros tenemos la ley de Dios. Pues el hombre medita, el verdadero hombre bienaventurado, medita en su ley de día y de noche. En hebreo, meditar significa musitar, que significa es hablar consigo mismo sobre las bondades y las maravillas de la palabra de Dios. Les pregunto, hermanos, ¿qué les hace felices? ¿Qué les emociona? ¿Qué les deleita? Quería hacerles esta pregunta, pero no quiero darles ejemplo porque ya me imagino que con la introducción ya ustedes saben qué les deleita. Pues el hombre justo se deleita y halla delicia en la ley de Dios. Spurgeon decía, el hombre ha de tener algún deleite. Su corazón nunca estuvo destinado a estar vacío. Si no está lleno de las mejores cosas, estará lleno de lo indigno
y de lo decepcionante. Vean cómo el salmista veía la palabra de Dios. Y esto puede ser un buen ejemplo de cómo debe verse la palabra. Leo el Salmo 119. Cuánto amo tu enseñanza. Lo estudio todo el tiempo. Tus mandamientos siempre están conmigo. Me hace ser más sabio que mis enemigos. Tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros porque siempre medito tus mandatos. Soy más sabio que los ancianos porque obedezco tus instrucciones. Me alejo del camino del mal para obedecer tus mandatos. Tu palabra es dulce a mi paladar más que la miel en mi boca. Si la persona se deleita en algo, no hay que pedirle ni rogarle que haga algo. Él lo hará porque eso es su delicia. Y le pregunto, hermano, la ley de Dios, la palabra de Dios es nuestra delicia. Podemos decir a conciencia, Señor, esto es mi delicia. Noten que no dice los que leen la palabra. No dice eso. Dicen los que meditan de día y de noche. El justo no solo escucha, la lee, solamente piensa en ella y se le olvida. El cristiano verdadero, el que es bienaventurado, medita de día y de noche. Hermanos, la meditación acá, como lo dice en este salmo, no es como los ven los orientales, que los que hacen yoga o los que practican budismo, que ellos hacen meditaciones para vaciarse de todo. Una cuestión que es completamente diabólica. Meditar acá significa que es llenarse de la palabra de Dios. No así como hacen los budistas o los que practican yoga. Muchos carecen de fruto y entendimiento porque solo la leen, no la meditan. Una vez le dicen a Spurgeon, un predicador le dice a Spurgeon, he leído unas 20 veces de rodillas tu Biblia, la Biblia, 20 veces de rodillas, y en ningún lado he conseguido la doctrina de la elección. Y Spurgeon responde, pues escogiste una mala posición para leer la Biblia. Siéntate en tu sillón y reflexiona y verás cómo serás transformado por la palabra de Dios. ¿Usted quiere aprender de la Biblia? Léala. ¿Usted quiere ser un académico? Léala. Pero si verdaderamente quiere ser transformado por la Biblia, medite en ella. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo y cuánto debo meditar en ella? Salmo 1, versículo 2. En su ley medita de día y de noche. Es deleitoso, hermanos, saber que todavía hay palabras que fueron dichas hace miles de años. Y fíjense, hoy ejemplo de eso. Y estas palabras siguen vivas. Y eso emociona, eso es deleitoso para el cristiano. Y ver que hay promesas también acá y que hoy podemos apoderarnos de estas promesas. Porque la misma vigencia que tienen estas palabras lo hay para las promesas de Dios. Y solamente podemos tomar estas promesas y tenerlas vigentes porque Cristo murió para que hoy nosotros pudiéramos tener estas promesas. Ya vimos qué significa ser bienaventurado. Ya vimos lo que no hace el justo. Y ya vimos también lo que sí hace el justo. Dios nos ayude con el tiempo, hermanos. Vean que Dios empieza este verso para decirnos, Salmos capítulo 1, ahora el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Vean cómo Dios empieza este verso para decirnos metafóricamente que aquel varón que no solamente no hace cosas, sino que se deleita en la palabra de Dios, vean cómo empieza metafóricamente, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Empieza con la palabra será. Y no dice posiblemente o a lo mejor.
Tampoco dice quizás, tal vez, serás un hombre. No, afirma, será un hombre como árbol plantado en corrientes de agua. No deja espacio a ambigüedades. Literalmente será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Hermanos, por favor, les ruego, téngame un poco de paciencia. Este salmo es muy rico en contenido. Y de hecho me vi en la tentación de cortar el salmo hasta acá. Dejar la enseñanza hasta este momento. Pero se los ruego, abra su corazón aún más y haga un último esfuerzo conmigo. Que sea la palabra que sujete este tiempo y no que nosotros sujetemos la palabra. Hermanos, por favor, esta imagen que da Dios en el Salmo tiene sentido notable porque en Israel su zona es árida. Cuando se escribe en el Salmo, será plantado un árbol y será junto a aguas de corriente y su hoja no cae y tendrá frutos. Es porque literal en la zona de Israel todo era árido. La imagen que se le da al israelita que lee esto era porque realmente es una bendición. Será como árbol plantado. Literalmente será trasplantado. El árbol no nació allí. Vean esto, el árbol no nació allí. Fue plantado, escogido, considerado como propiedad, cultivado y protegido para no ser desarraigado. ¿Y por qué desarraigado? Mateo 15:12 dice lo siguiente. Porque toda planta que no ha sido plantada por mi Padre Celestial será desarraigada. Quedémonos un poco más en el pasaje y meditemos, hermanos. Los árboles no se plantan a sí mismos. Así como los pecadores son transportados al reino de Dios sin ningún tipo de intervención, así está hablando, es la fuerza, el sentido que tiene este salmo. No hay una intervención directa de nosotros, todo es de Dios. Su salvación es una obra maravillosa de gracia. Dice que da fruto a su tiempo. ¿Pero qué es dar fruto a su tiempo? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Jesús habló de dar frutos, hermanos. Juan 15, 5 decía, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Y el que pertenece en mí y yo en él, éste dará muchos frutos, porque separado de mí nada podría hacer. Mientras pertenecemos en él, mientras pertenecemos en Cristo, garantizamos el fruto. Y dice, su hoja no cae. Leamos el verso nuevamente. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Fíjense cómo el Señor utiliza un orden. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Primero fruto y después la hoja. Pues hermanos, por comprensión teológica, la hoja se refiere a nuestra profesión como cristiano, como religioso. A eso se refiere la hoja. Y miren cómo describe el fruto antes que la hoja. Muestra tus frutos primero si no quiere que tu hoja se marchite. Porque Cristo maldijo la higuera que no daba frutos. Veamos Mateo 21, 18. Dice así. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Vean cómo el Señor utiliza hasta el orden para que mostremos el fruto y luego la doctrina. Muchos de nosotros muestran la que tienen hoja, que tienen doctrina, pero no tienen frutos. Y todo lo que hace prosperará. Hermanos, aquí no está hablando que el hombre cristiano es como el rey Midas, que todo lo que toca se convierte en oro. No está hablando de eso. Tampoco está hablando del mensaje de la prosperidad, porque odio decirle el evangelio de la prosperidad. Que si crees en Jesús, serás rico. No está hablando de eso, hermanos. Para los creyentes hay una condición que es que hay bendiciones escondidas detrás de las aflicciones, detrás de las pruebas y detrás de las tribulaciones.
Todas estas cosas para el creyente pertenecen a la providencia divina del Señor. Y de todas estas cosas el Señor sacará buenos frutos. De esto se refiere cuando dice prosperará. No tiene que ver con dinero, hermanos. Hasta aquí hemos visto cómo el Espíritu Santo ha puesto su palabra en el centro y el hombre cómo mete mano a este recurso. Y las bendiciones que se derivan de ella. Pero ahora entraremos en un espacio que habla de lo contrario. Veremos el juicio y los destinos de los malos. Así que avancemos al siguiente punto. Salmo 1:4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que son como el tamo que arrebata el viento. Leamos el 5 también. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Estamos en el punto del juicio. Querido amigo que nos visitas hoy, me refiero a las personas que nos visitan hoy por primera vez o tienen ya tiempo visitándonos. Te tengo noticias. Habrá un juicio. Y en este juicio, hermanos, habrá dos grupos, dos categorías. Y estos grupos serán separados por su condición espiritual. Y por resultado, judicialmente, también serán separados. En este juicio, querido amigo, todos necesitarán a alguien que lo defienda. Usted, querido amigo que nos visita, ¿ya tiene su abogado? ¿Tiene quien lo defienda ante este juez? ¿Cree que usted será librado de este juez justo? ¿Qué evidencia tiene para mostrar en el juicio? ¿Sus obras? Medite, amigo, medite, amiga, en este día. Usted está desnudo delante de Dios, no podrá salirse con la suya. Arrepiéntase de sus pecados y descanse en este abogado y en sus obras. Cristo es bueno, Cristo es digno, hermanos. Vean el verso, no así los malos. Todo lo que es cierto acerca del justo, que es un árbol, que es fructífero, que es vivo, que es próspero, todo es lo contrario para el hombre malo. Note el uso de la palabra malo o impío, porque como hemos visto en el comienzo del Salmo, utiliza la palabra malo para la progresión del pecado, y si los malos estarán en el infierno, imagínense los pecadores y los escarnecedores. A menudo, hermanos, podemos ver cómo los malos son prosperados en términos de propiedades aquí en la tierra y de cosas. Y a veces nos comparamos con ellos. Oye, esa persona es mala y tiene tales cosas y yo no la tengo. ¿Cuántas veces no hemos pensado estas cosas? Pero en realidad, hermano, esto no es así. Cada una de estas cosas son pasajeras en las cosas en las cosas de los malos. Se podría decir en realidad que ellos no poseen absolutamente nada. Los afortunados, ¿sabes quiénes son? Nosotros. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se nos escogió en Él ante la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros sí somos afortunados, hermanos. Sigamos con el verso, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo se refiere a una pelusa o a una paja que se desprende del trigo. Y que esto no tiene ningún tipo de valor, no tiene ningún tipo de peso. De hecho, la gente lo que hacía era que alzaba un poco los trigos, soplaban y por eso que dice, y se iba con el viento. De hecho, el Señor usa términos agrarios para poner en la mente del israelita que era el tamo. Y el tamo era algo que el que hacía las cosechas no quería verla, quería lejos, despreciaba el tamo. Y eso es lo que quiere decir aquí el tamo. Entonces podemos decir que el tamo es inútil, muerto, inservible, sin sustancia y fácil de llevar. Vean lo hermoso de nuestras Biblias y vean cómo denota una gran diferencia entre el hombre justo como un árbol y vean cómo lo hace con el malo, con un tamo, con una cáscara y una pelusa que no sirve para nada. Sigamos leyendo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Debido a que los malos no tienen ningún tipo de sustancia,
serán pesados al final y serán hallados faltos en estas cosas. Sigamos. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Ciertamente el juicio se hará, los malos se hallarán culpables, pero aquí hago un alto y dirijo mi mensaje directamente a los hipócritas. Y hermano, cuando escribía estas cosas, oraba a mi Dios y lloraba. Esto que diré a continuación lo digo con mucha reverencia y temor. Iglesia, escuche, amigo. Ninguna cosa manchada entrará a la Nueva Jerusalén. En este mundo es muy fácil burlarse y mantener las apariencias con una máscara falsa de piedad. Es muy fácil estar en una comunidad de santos y no ser perturbado por los hermanos. Pero el día del juicio vendrá y aunque usted pueda engañar a la iglesia, usted puede engañar a los hermanos, puede engañar a los pastores, a los ministros. Usted jamás podrá escaparse del Dios vivo y verdadero. Y llegará el día en que el trigo se separará de la cizaña. Cierro con este punto en Apocalipsis 22:14 para los que anotan. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras. Habrá dos grupos, hermanos. Último punto, los destinos. Ya vamos a terminar, hermanos, se los prometo. Salmo 1, versículo 6, dice así. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué este final así? Fácil. Porque Jehová conoce el camino de los justos y la senda de los malos. Los justos pueden tener paz porque un Dios amoroso del cielo conoce el camino, lo protegerá y lo preservará. El Dios dueño del universo conoce toda nuestra historia. Es decir, hermanos, Dios está actuando activamente en la vida del creyente. Él aprueba, Él complace, Él remunera la conducta del justo y los hace felices, dichosos y prósperos. Pero está airado con el injusto, con el impío, que ya de por sí su camino lleva a la ruina y a la perdición. En el idioma hebreo, esta parte que dice el Señor conoce el camino de los justos, es decir exactamente que Él está constantemente mirando el camino y aunque a menudo puede estar en niebla y en oscuridad, aún así el Señor está pendiente de los suyos. Mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos conduce hacia la destrucción. Es tan amplio el camino que puede ser cómodo por ahora y le das mucha compañía, pero al final ellos perecerán, ellos serán echados al infierno. Para terminar, hace una semana, poco más de una semana, teníamos una reunión de varones, de hombres, y un hermano nos contaba un testimonio que para mí fue muy conmovedor. Y él contaba cómo su papá, ya avanzado en años, le decía que estaba en un estado de depresión y de repente se le quedó mirando y le dijo, hijo, hace unos años, hace días estabas aquí, tenías 8 añitos. O sea, ¿en qué momento creciste? Ya tienes hijos, estás grande. ¿En qué momento creciste? Y yo me sentí profundamente conmovido porque yo también estoy pasando por algo parecido. Hace unos días mi esposa estaba embarazada de Zoe, muchos se deben de acordar de ella. Y ya vean cómo Zoe en apenas unos días estará cumpliendo 6 años. Y me veía profundamente conmovido, le hacía preguntar a Dios, Señor, ¿cómo sé si estoy haciendo las cosas bien o mal? ¿Cómo sé, Señor, si me estoy conduciendo de buena manera y no estoy desperdiciando la única vida que me diste? Pues el Señor trajo a mí palabra de Jehová y me dijo, por tanto serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Hermanos, el Señor lo ha prometido. No erraremos el camino si somos fieles a su palabra. Seremos felices. Por nada le puse doblemente bendecido, doblemente desdichado. Sí, tenemos a Cristo y su cielo.
para cuando estemos con Él, cuando estemos del otro lado de la gloria. Pero también ha prometido que a pesar de la situación, estaremos felices en este plano terrenal. Por eso hablo de doble bendecido. Serás bendito aquí, pero también serás bendito en el cielo. Al final, la felicidad es una condición interna de nuestros corazones y no externa, que es lo que nos hace felices. ¿Seremos felices en el cielo? Sin duda. Pero también el Señor ha dicho en su palabra que puede ser bienaventurado en este plano, a pesar de las aflicciones. Doblemente desdichado, porque en este plano el injusto, el inconverso, ya es desdichado con algunos misericordias de felicidades. De vez en cuando el desdichado, el injusto, el impío, el pecador, tiene misericordias de bondad, de felicidad. Porque el Señor ha prometido que el sol saldrá para justos y todo, saldrá para todos, hermanos. Pero aquí dice en su palabra que en la eternidad pasarán será tormentoso su eternidad. Iglesia, ya voy a terminar. Hay un grupo particular que es el que más me llama compasión, que es el grupo de las feministas. Y todos los que han adoptado las filosofías humanistas LGBT. Hermanos, tengamos compasión por esta persona. Ya estas personas son extremadamente desdichadas. Hablaba con un amigo y solo es cuestión de años para que todas estas feministas que han negado lo hermosísimo del matrimonio y de la maternidad, en años estarán tristes, deprimidas. ¿Por qué? Porque desperdiciaron su única vida que le ha regalado el Señor. Negando todo aquello que es natural y bello, lo han negado en toda su vida. Así que tenga compasión por este grupo de personas que anduvieron en consejo de malos y oremos por ellas y evangelicemos, por favor. Hermanos, todavía el pecado mora en nosotros. No somos perfectos. Aún por más que nos acercamos a esta persona que tiene la ley como deleite, no somos perfectos. Y posiblemente, hermanos, algunos nos conseguimos ahorita desviados del camino, lejos del camino de Dios. Permítame decirles que a pesar de todo eso, hermanos, usted es un bienaventurado. Todavía tiene su iglesia, todavía tiene la palabra de Dios, todavía tiene hermanos y todavía tiene medios de gracias para poder echar mano de ellos. Hermanos, así como en la salvación no hubo ningún tipo de participación del ser humano, y así como lo dice el Salmo, que fuimos trasplantados del reino de Dios, del reino del diablo al reino de Dios, que pasamos de muerte a vida, hermanos, esto también lo podemos interpretar de esta manera. Fuimos sacados de la senda del malo para ser colocados en la iglesia, donde ríos de corrientes de agua corren a través del púlpito. Y usted junto a otros árboles están haciendo un bosque para la gloria de Dios. Amigo, si usted aún no ha visto a Dios en todo esto que le he dicho y no ha podido ver su grandeza, si usted todavía no ha podido mirar atrás sin ningún tipo de remordimiento, si usted todavía no cree que habrá un juicio donde los malos serán como la nada, si usted no ve la necesidad de un abogado o alguien que pague la condena que a usted le toca, amigo mío, míreme, en serio, usted es una vil paja que será echado al infierno. Pero hay buenas noticias. El Evangelio de Cristo. Queridos hermanos y amigos, si dejase el mensaje hasta acá, habría cometido una gran falta y habría pecado. Porque ¿quién hasta ahora osa o tiene tal osadía de decir, yo soy ese hombre o yo soy esa mujer que no anda en consejo de malos ni anduvo en camino de pecadores o se siente en silla de escarnecedores? ¿Quién tiene tal osadía de pararse y decir eso? Nadie. Entonces, ¿qué varón perfecto hizo esto? ¿Qué varón perfecto cumplió a cabalidad de esto que dice el Salmo 1? ¿Acaso fue Abraham? ¿Acaso fue David? ¿Fue Mahoma, Buda, Smith? No fue ninguno de ellos, hermano. Pero sí hubo uno. Y fue Cristo Jesús. El Cordero de Dios perfecto que no cometió pecado para morir en una cruz, para satisfacer toda la ira de Dios por los pecados que usted y yo cometimos.
para que hoy podamos gozar de la vida eterna. Bendito Evangelio, bendito Señor, abrace a Cristo. Cristo es ese varón perfecto del Salmo 1. Él no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Hermanos, refúgiense sus virtudes. Él es la verdad. Él es el camino y tiene un trono en el cual está sentado. Ese es mi Cristo, hermano. Ese es mi Cristo. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Había cantado este salmo, Señor, cientos de veces y jamás podré verlo en la manera que lo veo ahora, detrás de tanta meditación y estudio, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, ayuda a nuestros hermanos y amigos a conseguir deleite en tu hermosa palabra, Señor, por favor. Ayuda, Señor, ayuda a nuestros hermanos, ayuda al débil, ayuda a aquel hermano que se ha desviado del camino y vuélvelo, Señor, con tu santa palabra y los medios otra vez a tu camino, Señor. Y aquel, Padre, que no, Señor, está en el camino del bien, que es injusto, Señor, que será como el tamo, Señor, trasplántalo y vuélvelo un árbol, Señor, junto a corrientes de agua que es tu iglesia, Padre. Ayuda a esta persona, Señor. Trae a pecadores a salvación, Padre. Te lo ruego, Señor, en esta mañana. Y doy gracias, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu iglesia ha sido alimentada, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. El momento más importante de la semana se ha dado, Señor. Las gracias sean dadas. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por tu Hijo. En el nombre de Él oramos, Señor. Amén.